Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming in. Nice to be with you for another class, and it's time for begin. Let's see, we are going to read the versicle. Remember, for this week we are talking about the second beatitude, and it is who mourn, who mourn. We have here Matthew 5:4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Okay, well, what we are going to do for today. Bienvenidos, gracias a todos. Vamos este día a revisar algo más acerca de lo que es la segunda bienaventuranza. Tengamos presente que las beatitudes son paradox, son paradojas, que Jesús dijo con el propósito de dejar una enseñanza. En ese caso, la enseñanza debemos de verla como cada paradoja es una característica que los seguidores de Cristo, ¿verdad? O los cristianos deben tener. Cada una, hemos dicho que vamos a ver 8 de estas, ya hemos hablado de 2. Estaríamos hablando que la primera era poor in spirit, o ser pobres en espíritu. Esa sería la primera característica de un cristiano. La segunda característica tiene que ver con mourn o mourn. Mourn o mourn, es decir, lamentarse o llorar o tener un llanto, pero recuerden que esto se refiere a que va atada a la primera, es decir, ser pobre de espíritu, poor in spirit, decíamos, es to recognize, reconocer delante de Dios que no somos nada, ¿verdad? Que somos desposeídos, digamos, de cualquier alarde o, digamos, arrogancia espiritual, ¿verdad? Reconocemos nuestra bancarrota. Acompañado a eso tiene que ir who mourn, tiene que ir el que llora, el que tiene llanto. ¿Pero por qué tiene llanto? Por su arrepentimiento, por haber obrado mal. El pobre de espíritu reconoce que Dios es su única salvación y por lo tanto llora, pero llora porque Dios le consolará. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Al ir a dictionary.com decíamos, miren, las versiones en este versículo no cambian mucho, son muy parecidas casi todas en inglés. Les había comentado que la que sí vamos a notar un cambio, pero es por la explicación, ¿verdad? Si revisamos solo las frases, es la misma de las demás, pero es interesante ver lo que está entre esas llaves, porque es la explicación. Habíamos visto que se nos aclara en la Amplified Bible que es blessed, ¿verdad? Aquel que ha sido perdonado y que ha sido renovado, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y who mourn, el que llora, el que se lamenta, el que tiene un llanto, digamos, por quebrantamiento. Decíamos que es over their sins, el que se arrepiente sobre sus pecados y se arrepiente, eso es repent. Luego, en la última parte dice, for they will be converted. Bien, ¿qué viene acá? When the burden of the sin is lifted. Es cuando el peso del pecado nos es quitado. Recordemos que Jesús mismo dijo que él había venido a quitar, ¿verdad? Él era el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ese peso espiritual se pone sobre la cruz y es lo que permite a un hombre convertirse en hombre nuevo, en una nueva criatura, cuando recibe al Señor Jesús en su corazón y le acepta como su Salvador. Bueno, ahí tendríamos entonces estas versiones. Vamos a dejar esta parte hasta acá. Mañana vamos a hablar un poco acerca de los comentarios, ¿verdad? Que se encuentran en Bible Hub respecto de este versículo. Ok, vamos a ir ahora a lo que sería nuestro topic de los comparative adjectives. Y el día de hoy voy a dejar una tarea. Esta homework, no quisiera ponerles ya que este fin de semana me la van a entregar porque es larga. Por lo menos vamos a dar un par de semanas, ¿verdad? Vamos a dar un par de semanas para que ustedes puedan trabajarla y así enviármela con tiempo. Ya estamos hablando que ahorita tenemos, quiero ver 9 de febrero, ¿verdad? Entonces podríamos ver si me la entregan ahí como el
posiblemente pónganle ustedes para el 20-24 de febrero, más o menos en esa semana. Bien, porque necesito que la trabajen y no quisiera que la trabajen así como under pressure, de que la hagan bajo presión. No, quisiera que le dedicaran un tiempo aparte a esta actividad. Más que una homework, vean como una actividad de aprendizaje. Es decir, es algo que les va a servir a ustedes para comprender mejor este tema. Lo que les voy a pedir hacer, bien podría yo quizás tomarme unas 3 o 4 clases y lo hacemos juntos aquí. Pero, ¿verdad? Siguiendo aquello del aprender haciendo, ¿verdad? Y que el señor Confucio, ¿verdad? Hace mucho tiempo dijo uno de sus dichos o frases más famosas, ¿verdad? Y decía Confucio que eh, cuando alguien recibía instrucciones, ¿verdad? O recibía, digamos, una enseñanza de parte de él, ¿verdad? O él mismo recibía enseñanzas, decía él, bueno, lo oí y lo olvidé. Lo oí y lo olvidé. Luego, ese pensamiento de Confucio tiene una segunda parte, que dice, lo vi y lo entendí. Lo vi y lo entendí. Y tiene una tercera parte. La tercera parte del pensamiento de Confucio, ¿verdad? Que ese fue un filósofo chino, dice, lo hice y lo aprendí. Entonces, de ahí se desprende lo que hoy en día se conoce como el aprender haciendo. Confucio vivió siglos antes de Cristo, ¿verdad? Y pues, si desde esa época se nos dice, mire, si usted quiere, you want to learn something, usted quiere aprender algo, hey, you have to do it, tiene que hacerlo. Bien, entonces, bajo esa premisa es esta actividad de aprendizaje. ¿En qué consiste? A partir de esta página, que es la página 15, vamos a encontrar un listado de adjetivos clasificados por grupos. El primero habla de size and measure, es decir, de talla, eso es size, y measure es medida. Todos los que están en este se relacionan a eso, adjetivos para describir tallas o medidas. Luego hay un bloque de shape, es decir, de formas, adjetivos para describir la forma de cosas, de cuerpos. Luego encontramos quizás el bloque más largo, que es el de physical appearance, es decir, de apariencia física. Y por lo general esto tiene que ver mucho para describir a personas, to describe people. Pueden ver que es el más largo. Luego encontraremos un bloque de age and time, es decir, adjetivos relacionados a el tiempo o a la edad. Y después encontraremos uno último que es de temperature, es decir, adjetivos relacionados a la temperatura. Bueno, eso es lo primero. Segunda situación que hay que observar de este listado. Notarán que entre paréntesis se encuentra la pronunciación. Este es un método diferente al que hemos estado viendo. Es el método, es una especie de phonetic respelling. Si nos vamos a dictionary.com, recuerden que normalmente vamos a encontrar dos sistemas para hacer la pronunciación. Pero uno es basado, digamos, en el IPA, o en el Alfabeto Fonético Internacional, que es aquel que utiliza esos símbolos que proceden de lo que vendría siendo el griego, ¿verdad? Para ilustrar todos los sonidos que pueden tener las consonantes y las diferentes vocales. Pero está otro que se llama Phonetic Respelling. El Phonetic Respelling es como una actualización del IPA, quitando todos esos símbolos, ¿verdad? Que resultarían un poco extraños para aquel que no los ha estudiado, resultan extraños. Como ustedes que los estuvimos estudiando varias semanas, pues ya no deben de resultarnos extraños esos símbolos. Pero alguien que no lo sepa, pues puede recurrir al Phonetic Respelling, que es como más fácil de entender por dónde va alguna de estos. Bien, entonces, tenemos por acá varias de ellas. La primera, ¿verdad? Posiblemente algunas peguen con el phonetic respelling y otras no.
¿A qué me refiero? A que aquí, entre paréntesis, posiblemente usted encuentre más, yo diría que es una mezcla como de tratar de decir en español la palabra en inglés. Es otro método que existe para pronunciar. Es decir, escribimos una palabra como la escuchamos en el español para pronunciarla en inglés. Entonces, por ejemplo, en el primero que es tall, aquí se nos ha puesto una O, ¿verdad? Porque suena como O, dice uno, suena tall. ¿Verdad? Entonces, tall. Luego estas no tienen mucho cambio. Thin, slim. Fat no tiene cambio. Plump no tiene cambio. Strong. Notarán que aquí se le pone una E al principio. Quizás lo voy a aumentar un poco para que lo vean mejor. Aquí tiene una E al principio. Miren que si lo escuchamos del inglés, sabemos que en el inglés la E no suena por ningún lado. Lo que suena es la S. Es el sonido de la S, de sola. Pero en el español pareciera como que hay una E. Entonces de ahí viene strong. Y ahí viene el problema de usar este sistema. Por eso yo no soy muy partidario y por eso creo que a la fecha no se los he enseñado de esta forma. Hay personas, conozco lugares, algunos profesores, algunas academias que acostumbran a usar esto. ¿Por qué no me gusta? Voy a explicar. Veamos esa palabra, strong. Vamos a buscarlo aquí en dictionary.com. Y miren, si dejamos el phonetic respelling, miren, aparece ese como dos pronunciaciones. Es decir, algunos que las pronuncian como una especie de AW, strong, como una AU, ¿verdad? Y otros que solo dicen, mire, solo diga la O, pero miren, no está la E, ¿verdad? No está esa E que en el otro sí está. ¿Verdad? Si vamos aquí, aquí le ponen una E. Por eso es que les digo, este no es una especie de phonetic respelling, pero en español, diría yo, en español. Entonces, si nos pasamos al IPA, el IPA pues nos dice, mire, se puede hacer con el sonido que es la O glotal, como cortada, ¿vea? O se puede hacer con el sonido que mezcla la O con la A. Strong, strong, strong. Ahí lo vemos más claro. Si nos quedamos con este sistema también funcionaría, ¿verdad? Más o menos nos da una idea de por dónde va. Pero ¿qué pasa con este sistema que es en español? Que cuando vemos así, es strong, lo que se nos viene a la cabeza es que pensamos que hay dos sílabas y que la primera es y la otra es strong, cuando eso no es así. Ya sea que lo veamos en el phonetic spelling o en este, solo hay una sílaba. ¿Por qué razón? Porque dentro de todas esas consonantes solo hay una vocal. Entonces, en el inglés, para formar sílabas, la fonética inglesa nos dice que para formar sílabas tiene que haber cuando menos una vocal. Es lo mínimo para formar una sílaba. Una sola consonante no nos puede formar sílaba. Entonces, cuando vemos esto así, nos hace creer que, entonces la es una sílaba. No, no es una sílaba. Por eso es que ese no mucho me gusta, pero existe, algunos lo utilizan, algunos lo utilizan, algunos profesores lo utilizan y pues, ya queda a cuenta de cada quien. Bien. Pero dejando de lado eso, ¿en qué consiste la actividad que quiero que ustedes realicen? Pues bien, digamos que a este bloque yo voy a necesitar esto, lo pueden hacer en un documento aparte, es decir, si tienen una computer, pueden hacer un documento de texto, pueden copiar y pegar los listados y después ir agregando unas columnas. Si no lo hace de esa manera, lo puede hacer en un cuaderno, ¿verdad? Y lo va escribiendo. De cualquiera de las dos formas se puede completar, digamos, el ejercicio. Ahora, vamos a agregar una columna acá. Bien, vamos a ponerla acá en red color. Vamos a agregar aquí una columna por acá de este lado. Y a esa columna le vamos a poner aquí el comparative. Vamos a agregar otra columna más que va a ser el superlative. Pero a cada una de estas vamos a agregarle lo que vendría siendo la versión en español. Es decir, la traducción en español, el Spanish, para el comparative y el Spanish para el superlative.
Entonces, en el listado que está aquí se encuentra el adjetivo en su forma base. Ahí está el adjetivo en su forma base. Y luego, ¿verdad? En el resto vamos a encontrar lo que vendría siendo la traducción del comparativo al español y del superlativo al español. ¿Qué es lo que se trabajaría? Bueno, iría de la siguiente manera. Vamos a tomar acá cada uno de estos. Vamos a comenzar con tall. Entonces usted va a hacer el comparativo. Cuando vaya haciendo estos comparativos, yo le recomendaría que piense en las 4 reglas que hemos estudiado, que hemos dicho que son una especie de reglas duales que se pueden usar tanto para la forma comparativa como para la forma superlativa. Sin ir a ver el material, sin consultar a dictionary.com, a menos que sea una situación, digamos, de que nos genere demasiada duda, pues sí está bien irlo a consultar, pero traten de hacerlo en la medida de lo posible como un ejercicio de ir poniendo como en práctica, como que fuera práctica de las reglas. Entonces hay que recordarnos de las 4 reglas. Bien, y irlas aplicando a medida nos vayan saliendo. Entonces, el primero es tall. Vean, ya sabemos que significa alto o alta. Y vean que este tiene en el español las 2 formas, porque lo decíamos la vez pasada. En el inglés los adjetivos carecen de género, pero en el español debemos de ponerles género. Entonces, en el inglés es más sencillo esto porque no hay que andarnos enrollando con la cuestión de los géneros. Pero bien, ¿qué vamos a hacer en el comparativo? Bueno, recordar, bueno, tall es de aquellos en los cuales solo se les agrega ER, ¿verdad? Es decir, la forma general en donde solo agregamos la ER, ¿verdad? Y ya nos queda lo que vendría siendo el comparativo. Y entonces vamos a poner acá, luego de taller, vamos a poner aquí el significado. En este caso vamos a poner más alto, aunque también puede ser más alta. Entonces, en muchos libros a veces solo se acostumbra a dejar así, más alto. En otros se pone más alto, más alta. Si no, pues lo más fácil es lo que hemos hecho en clase, ponerle la arroba. Y así ya sabemos que se puede de las 2 maneras, más alto, más alto. Ahora vamos al superlativo. Entonces, vamos acá. Voy a dejar el guión solo al otro lado. Vamos acá y entonces vamos a decir, bueno, este si es, solo se le agregó ER para el comparativo, para el superlativo, entonces le agregamos EST y vamos a decir tallest, tallest. Bien, y entonces vamos ahora al Spanish, que digamos lo o la, más alto o alta. Lo o la, más alto o alta. Bien, ahí nos quedaría ese primero. Ahora iríamos con el siguiente. Es teen. Teen. Ok, en el caso de teen, ¿verdad? Para el caso de teen decíamos, bueno, aquí sí hay algo que cambiar. Aquí sí hay algo que cambiar. Regálenme un segundito, permítanme en línea un momentito.
Ok, thank you for waiting. Wow, continuemos entonces. Vamos a este. Thin. Bueno, ahí está delgado, delgada, ¿verdad? Entonces, veíamos que este es de los que debemos de duplicar, porque tiene la forma de dos consonantes y en medio una vocal corta. Entonces, vamos a agregarle acá una N, ¿verdad? Se duplica la N y le agregamos R. Y sale thinner, thinner. Y esto diríamos, bueno, es más delgado o delgada. Entonces vamos a irlos poniendo de esta manera. Más delgado o más delgado. Bien, y luego iríamos entonces a hacer el superlativo. Voy a hacerlos un poquito más para acá para que queden como un poco más alineados. Dejarlo así. Entonces, esto lo irían haciendo ustedes en su cuaderno o lo pueden hacer en un documento en una computer. Pero lo importante es que lo hagan, que se sienten un momentito a ver cada uno de ellos e ir buscando cuál regla es la que aplica, ir haciendo el comparativo, ir formando el superlativo, ir teniendo la idea qué significa en español cada uno de ellos. En este caso quedaría thiness. Pero hay algo acá. En el primero se me escapó. Vamos a irles poniendo el artículo THE. THE. Para que tenga más sentido decir la o lo. Entonces, esa sería la o lo más delgado o delgada. Funciona de cualquiera de las dos maneras. Pero en inglés, pues basta con decir the thinnest. Bien, ahí llevaríamos dos. Entonces, iríamos al siguiente. El siguiente es slim. Slim. Les decía que slim, pues es casi igual que thinner, ¿verdad? Termina en una vocal, en medio de dos consonantes, monosílabo, duplicamos. Slimmer, slimmer, vendría siendo más, aunque algunos diccionarios lo traducen como delgado y pareciera sinónimo de thin, ya decíamos que hay una diferencia entre thin y slim. El thin es, si lo aplicamos a una persona, es cuando decimos el seco, el que es seco. En cambio, el slimmer es el que está en forma. O sea, sí está delgado, pero de que hace ejercicio. Es el que está fit, por ejemplo. Sería sinónimo de fit. Bien, ahora vamos entonces a este y vamos a ponerle más esbelto o esbelta. Bien, y ahora vamos a hacer el superlativo que solo vamos a poner el THE y vamos a poner slimness. Slimness. Y lo pondríamos como lo o la. Permítame, solo voy a mover esto a un ladito para que no nos tape. Lo o la más esbelto o esbelta. Lo o la más esbelto o esbelta. Bien, ahí estaríamos entonces con esos primeros tres. Luego debemos de seguir, ¿verdad? Vamos a continuar y en el siguiente bloque, ¿verdad? Iríamos ahora a ver el de fat. Que ¿verdad? Entraría dentro de lo que hemos dicho. Entraría dentro de la misma situación de dos consonantes en medio de una vocal corta. Por lo tanto, decíamos, se duplica la consonante y se agrega la R. Butter, butter. Y diríamos que eso significa más gordo o gorda. Y luego pondríamos acá, the fattest, the fattest, the fattest, con el THE. Vamos a ponerlo aquí y lo pondríamos la traducción como lo podemos poner como lo más gordo o lo más gorda, aunque se puede poner el o la también. ¿Verdad? El o la más gorda si se aplica a una persona. Si se aplicara a una persona, podría ser el o la más gordo o más gorda. Vamos a dejarlo ahorita así, como lo o la más gorda o gorda.
Por eso es que les digo, en el inglés es más sencillo porque no hay que enrollarnos tanto con el género, ¿verdad? Sino que solo decimos las partes y eso es si es él, si es la, si es lo, si es la. En el da, ahí se va todo eso. Bien, el siguiente es plump. Plump es como cuando aquí la gente, para no ofender, porque fat, quiero destacar algo, fat puede sonar un poco ofensivo. Cuando una persona, digamos, su complexión es gordita, ¿verdad? Normalmente nosotros le decimos así, el gordito, la gordita, o decimos el rellenito, la rellenita, como para suavizar, ¿verdad? Lo de gordo y gorda. Entonces, en el inglés, con plump, también se puede suavizar un poco. ¿Ve? Entonces, esta vendría siendo como el diminutivo, ¿verdad? Gordito, gordita. Entonces, este plump es de los que se le agrega ER, plumper, plumper. No se duplica porque ahí hay dos consonantes al final, ¿verdad? Y solo tiene que estar una al final para cumplir aquella regla. Entonces, vamos a decir más gordo, o, bueno, gordito o gordo. Aunque, repito, lo podemos encontrar como sinónimo de fat. Gordita o gordito, más gordito. Y el otro, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Nos quedaría como the plumper. The plumper, que vendría siendo como la o lo más gordito o más gordita. Algo así nos iría quedando. Bien. Vamos al siguiente, que es strong. Ya lo vimos en el dictionary.com, ¿verdad? Stronger. Stronger. Ese lo veríamos como más fuerte. Más fuerte. Aquí si no, eso de fuerte no lo vamos a ponerlo en términos de género, así quedaría. Bien, entonces, ese nos quedaría the strongest. Entonces, solo es lo que se le agrega EST. Y quedaría como, aquí sí, podríamos decir lo o la más fuerte. Incluso puede ser el más fuerte o la más fuerte también. Podría cambiar eso así. Bien, el siguiente es weak, que es para débil. Un weak. Bien, este podría pensar alguien, mire teacher, pero weak, ahí hay dos vocales. Está la W y la K. Vea, pero weak, S-E-A, no es un short, no es un sonido corto, es un sonido largo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá a dictionary.com y aquí le ponemos weak, vamos a ver, miren, curiosamente esta palabra es homófona a la palabra semanas. O sea que si buscamos semanas en inglés o buscamos débil en inglés, se escriben diferente, pero tienen el mismo sonido. Miren, si lo ponemos acá, esta es la I, es el sonido largo. Y no es vocal corta. Por esa razón, aunque aquí estén en medio dos consonantes, no la vamos a duplicar, porque no es una vocal corta, es una vocal larga. Y para que comprobemos, nosotros ya conocemos esta palabra del vocabulario de los días de la semana. Miren, es el mismo sonido, es el mismo sonido, pero es una palabra homófona. O sea que si no estamos claros en el contexto en el que se nos dice weak, weak, no vamos a saber, vea si se nos está diciendo débil o semana. Tiene que haber un contexto para poder saber distinguir entre estas. Entonces, esta queda como la R y diríamos más débil, weaker. Y eso quedaría como the weakest, que sería lo o la. Aquí sí podríamos ponerlo así, más débil.
Bien, luego llegamos a... en sí, aquí creo que hay un error. Aquí creo que hay un error en este adjetivo. Porque este es de physical appearance, ¿verdad? Y este debe ser vowel. Lo vamos a corregir acá. Este debe ser con la A. Así, así debe ser escrito, porque con O sí existe el adjetivo con O, pero es para algo grueso, es para decir algo grueso. Bien. Por ejemplo, cuando usamos los procesadores de palabras y que ponemos la letra que aquí le decimos negrita, en los programas que salen en inglés se llama bold, bold, con una O, bold, con el sonido O, bold. Y bold, que es una mezcla de AO, suena bastante parecido, es el calvo o calva. Esos son los de physical appearance. Bien, entonces, si eso es así, pues entonces aquí diríamos, bueno, esta solo vamos a agregar ER. Bien, y vamos a decir más calvo o calva. Más calvo o más calva. Y eso nos quedaría como, con la older. Y ese quedaría como the baldest. The baldest. Baldest. Que sería lo o la más calva. Bueno, ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Pero más o menos esta vendría siendo la idea, ¿verdad? Con cada bloque de los que se encuentran acá, que nos tomemos un tiempo para ir haciendo eso. En aquella duda y no sepamos, consultamos a dictionary.com. Bien. Pero en la medida de lo posible, traten de irlas haciendo y de ir aplicando las reglas que hemos ido estudiando, a saber en cuál de las 4 reglas caemos. Recordemos que esas 4 reglas se aplican igual, ya sea para los, digamos, comparativos o para los superlativos. Se aplican de igual manera. Aquí también lo podríamos hacer con estas, ¿verdad? Big, bueno, es la que se duplica, quedaría como bigger. Large y huge terminan en E, entonces solo se les agrega la R. Small, solo se le agrega la ER, smaller. Tiny, que es para algo muy pequeño, diminuto, pues entonces se cambia la Y y diríamos tinier, that tiniest en el otro lado. Heavy, para algo pesado, quitamos la Y y la cambiamos por I y R. Heavier, y para el caso del superlativo quedaría como the heaviest. Light, ¿verdad? Lighter, solo le agregamos R. Y the lightest, que en este caso pues es para decir más liviano o lo más liviano. Thick, que vendría siendo pues para decir algo grueso, ¿verdad? En este caso pues solo le agregamos y diríamos thicker, thicker. Y en el otro lado, pues tendríamos lo que vendría siendo the tickets thin, que lo acabamos de ver más abajo, ¿verdad? Pero aquí es para medida. El de abajo es para aplicárselo a personas. Este sí sería para una medida. Thinner para algo más delgado o menos grueso, por así decirlo. De hecho, thick and thin son los contrapuestos. Wide, que solo diríamos wider, y the widest. High, higher y the highest. Ahí tendríamos varios, ¿verdad? Bueno, les dejo esa idea, les compartiré la capturita de lo que hemos hecho para que comiencen a trabajarlo, ¿verdad? Como una actividad en casa para practicar y sellar bien este tema de los comparative and superlative adjectives con este ejercicio. Well, everybody, that's going to be all for today. Thank you for coming. We are going to say goodbye. But remember, I wait you for tomorrow class. Goodbye, everybody. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye.